Hay batallas que no se libran con espadas, sino con pensamientos, batallas que se desarrollan en silencio, dentro de la mente, donde nadie ve, pero donde cada decisión deja marcas profundas en el alma. Esas son las guerras más duras, porque no tienen testigos, y muchas veces ni siquiera sabemos cómo comenzamos a pelear. El pecado actúa así, se introduce con sutileza, promete alivio, ofrece placer o refugio, y cuando menos lo esperamos, ya ha echado raíces. Es entonces cuando comenzamos a sentirnos atrapados. A veces lo llamamos debilidad, otras lo justificamos como parte de nuestra naturaleza, pero en realidad se ha convertido en una cadena que nos impide avanzar. La Biblia llama a eso esclavitud del pecado. Jesús lo explicó con claridad en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aunque sus palabras fueron pronunciadas hace siglos, siguen siendo tan verdaderas hoy como entonces, porque los seres humanos seguimos luchando con las mismas cadenas, solo que con otros nombres. Antes eran los ídolos de piedra, ahora son los ídolos del ego, del orgullo, del deseo, del control. Hay quienes piensan que ser esclavo del pecado significa vivir una vida abiertamente destructiva, pero la esclavitud espiritual suele ser mucho más sutil. No siempre se ve desde fuera. Puede habitar en una sonrisa, esconderse detrás de un título religioso o camuflarse entre buenas obras. A veces la persona más disciplinada, la que parece tener todo bajo control, lleva dentro una lucha que no confiesa ni en oración. Esa es la gran trampa. Creer que si nadie lo ve, no cuenta. Pero el pecado no se alimenta de la mirada de los demás, sino del silencio del alma. Crece en la oscuridad, se fortalece con la negación. Mientras más lo escondes, más profundo te hunde. Y sin embargo, Jesús no vino a condenar a los que luchan, sino a liberar a los que se cansaron de fingir. La libertad que Él ofrece no comienza en el momento en que dejas de caer, sino en el momento en que decides reconocer tu prisión. Porque la libertad no se construye con fuerza, sino con verdad. La verdad tiene un poder extraño. Primero hiere, luego sana. Duele reconocer que hemos fallado, pero esa herida es la puerta por donde entra la luz. David lo entendió después de su caída con Betsabé. Intentó ocultar su pecado, cayó su vergüenza, se mostró fuerte, pero nada cambió hasta que confesó: contra ti solo he pecado. En ese momento comenzó su restauración, no porque su error desapareciera, sino porque dejó de esconderlo. La verdad es el bisturí de Dios, corta, pero cura, expone lo que está enfermo para que pueda ser sanado. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si alguna vez has sentido que estás atrapado en un ciclo del que no puedes salir, no estás solo. Todos, en algún punto, hemos tenido que enfrentarnos a esas cadenas que se repiten, a esos patrones que parecen indestructibles, pero lo que determina tu destino no es cuántas veces has caído, sino cuántas veces decides levantarte de la mano de Dios. Una de las mentiras más peligrosas del enemigo es hacerte creer que no puedes cambiar. Esa frase, "así soy yo", ha destruido más destinos que cualquier pecado. Porque cuando adoptas el pecado como parte de tu identidad, dejas de luchar contra él, lo aceptas como algo inevitable. Pero Dios no te creó para la inevitabilidad, te creó para la transformación. La Biblia está llena de historias de personas que parecían imposibles de cambiar. Moisés tartamudeaba y huyó de su llamado. Jacob engañó a su propio hermano. Pablo persiguió a los seguidores de Cristo. María Magdalena estaba poseída por 7 demonios, y sin embargo, todos ellos fueron transformados por el poder de Dios. Ninguno cambió por fuerza propia, fue la gracia la que los alcanzó, la verdad la que los iluminó, el Espíritu Santo el que los renovó. Ese mismo poder sigue activo hoy, no es una fuerza del pasado, es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, el que puede levantar tu alma del pozo.
No importa cuán profundo parezca, donde llega Jesús, llega la libertad. El Evangelio de Marcos, capítulo 5, nos habla de un hombre que vivía entre las tumbas, dominado por una legión de demonios. Era temido, rechazado, encadenado. Nadie creía que pudiera ser libre. Pero cuando Jesús puso un pie en esa región, el hombre corrió hacia él, no pronunció un discurso, no explicó su historia, solo se postró, y ese gesto bastó. Jesús lo liberó. Minutos después, el mismo hombre que antes gritaba y se hería a sí mismo estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Esa es la esencia del poder de Cristo. Transforma la ruina en testimonio. El que vivía entre muertos ahora hablaba de vida. Lo que era motivo de vergüenza se convirtió en prueba de gracia. Y lo más impresionante es que Jesús lo envió a contar su historia. Porque lo que Dios hace contigo no es solo para ti. Cada libertad personal tiene el potencial de liberar a otros. Quizás tu batalla no sea tan visible como la de aquel hombre, pero es igual de real. Tal vez tus demonios no griten, pero susurran. Tal vez tus cadenas no sean de hierro, pero te impiden avanzar. Y aún así, la solución sigue siendo la misma: correr hacia Jesús, no para justificarte, sino para rendirte. Rendirse no es perder, es el acto más valiente de fe. Es reconocer que no puedes solo, que tus fuerzas no alcanzan, que tu sabiduría se agota. El hijo pródigo lo entendió cuando tocó fondo. Cuando se vio rodeado de soledad y hambre, recordó que en casa de su padre había pan. No planeó un discurso brillante, simplemente dijo: me levantaré e iré a mi padre. Y eso bastó. El padre no esperó sentado, corrió hacia él. Lo abrazó, lo vistió, lo restauró. Así es Dios. No espera que llegues limpio, sino dispuesto. No exige perfección, sino sinceridad. La rendición no es el final de tu lucha, es el inicio de tu libertad. Muchos creyentes se esfuerzan por vencer el pecado con fuerza humana. Hacen promesas, establecen metas, imponen reglas. Pero la voluntad sin el Espíritu se agota. Puedes reprimir una conducta por un tiempo, pero sin el poder de Dios, tarde o temprano volverá a dominarte. La verdadera transformación no ocurre desde afuera hacia adentro, sino al revés. No se trata de cambiar hábitos, sino de cambiar el corazón. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 16:7, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. ¡Qué palabras tan profundas! El Hijo de Dios, el mismo que caminó sobre las aguas, dijo que era mejor tener al Espíritu que tenerlo físicamente a Él. Eso revela la magnitud de la obra del Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo no es una emoción pasajera, no es una sensación en un culto. Es la presencia constante de Dios dentro del creyente. Él convence, guía, consuela, fortalece y transforma. Sin Él, solo luchas. Con Él, vences. Sin Él, reprimes. Con Él, renaces. El Espíritu Santo no reforma, regenera, no ajusta tu conducta, cambia tu naturaleza. Es Él quien produce el fruto del carácter divino: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ninguna de esas virtudes puede fabricarse por disciplina. Brotan de una relación viva con Dios. Por eso es inútil intentar vencer al pecado sin comunión con el Espíritu. Sería como tratar de respirar bajo el agua sin oxígeno. Tarde o temprano te asfixias. Pero cuando decides rendirte cada día, cuando comienzas a depender más de Él que de ti, algo dentro de ti empieza a cambiar. Lo que antes te dominaba empieza a perder fuerza. Lo que antes te tentaba comienza a perder brillo. El pecado se alimenta de lo que consumes. Tu mente es un terreno fértil. Lo que siembras en ella determinará lo que cosechas en tu vida. Si la llenas de temor, de distracciones, de conversaciones vacías, de imágenes impuras, el fruto será confusión.
Pero si la alimentas con la palabra, con adoración, con oración sincera, con la presencia de Dios, entonces cosecharás fortaleza y libertad. Jesús cuidaba su entorno, se apartaba para orar, elegía con quién caminar. No permitía que las multitudes lo desviaran de su propósito. Él entendía que el entorno no es neutral, o te acerca a la voluntad de Dios o te aleja de ella. Lo mismo sucede contigo. No puedes avanzar si sigues rodeado de aquello que te empuja hacia atrás. Primera de Corintios 15:33 lo dice sin rodeos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se trata de elitismo espiritual, sino de protección. Si quieres crecer, necesitas rodearte de personas que también busquen la luz. La libertad espiritual no es un acto aislado, es un camino que se cultiva cada día. Cada decisión cuenta, cada pensamiento cuenta, cada renuncia cuenta. Dios no espera perfección inmediata, espera consistencia. El progreso espiritual no siempre se mide en saltos, a veces se mide en pasos firmes, en pequeñas victorias diarias que, sumadas, construyen una vida nueva. El enemigo sabe que si logra mantenerte distraído, podrá mantenerte atado. No necesita que te declares rebelde, le basta con que te acostumbres. La costumbre es uno de los instrumentos más peligrosos en la vida espiritual, porque convierte lo inaceptable en rutina. Llega un punto en que la mente se adapta a la caída, el corazón se endurece y la conciencia se silencia. Cuando eso ocurre, el pecado deja de doler, y cuando deja de doler, comienza a gobernar. Por eso Dios insiste en despertar nuestra sensibilidad espiritual. Su espíritu toca con suavidad, pero también con insistencia. A veces lo hace a través de una palabra, a veces por medio de un silencio que incomoda, y otras mediante circunstancias que nos obligan a mirar dentro de nosotros. No es castigo, es misericordia. Porque si Dios dejara de inquietarte, significaría que ya te ha dejado seguir tu camino sin retorno. Pero mientras aún sientas la voz de su Espíritu llamándote, todavía hay esperanza. La voz del Espíritu Santo no condena, convence, no acusa, revela, no te dice no vales, sino hay algo mejor para ti. Y cuando te muestra una verdad dura, no lo hace para avergonzarte, sino para liberarte, porque la vergüenza paraliza, pero la convicción transforma. El pecado no siempre se manifiesta en acciones visibles, a veces se esconde en actitudes, orgullo, resentimiento, envidia, falta de perdón. Jesús fue tajante al respecto. Dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale del corazón. Eso significa que la verdadera batalla se libra dentro, en el territorio del alma. Puedes aparentar pureza, pero si tu mente está llena de juicios, comparaciones o deseos ocultos, sigues atado. Por eso el Evangelio no busca solo mejorar tu conducta, sino renovar tu mente. Romanos 12:2 lo expresa con claridad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La libertad espiritual comienza en la mente, porque lo que dominas en tus pensamientos, lo dominas en tu vida. Todo pecado empieza con una idea. Nadie cae de repente, primero se tolera, luego se justifica, y finalmente se practica. La tentación no puede obligarte, pero puede convencerte. Por eso Jesús respondió al diablo con la palabra. No discutió, no razonó con él, declaró la verdad, porque donde hay verdad, la mentira pierde fuerza. Cada vez que eliges la obediencia, rompes un eslabón. Cada vez que eliges la oración en lugar de la culpa, el cielo se mueve a tu favor. El poder del pecado se mantiene mientras creas que estás solo. Pero en el momento en que invocas el nombre de Cristo, la cadena pierde autoridad. El enemigo usa dos estrategias opuestas para mantenerte atado: el orgullo y la culpa. El orgullo te hace creer que no necesitas ayuda. La culpa te convence de que ya no la mereces. En ambos casos te aleja de Dios.
Pero el Evangelio destruye ambas mentiras. El orgullo se rinde ante la cruz y la culpa se disuelve bajo la gracia. La gracia no es permiso para pecar, es poder para vencer. No es excusa, es energía divina que te sostiene cuando tus fuerzas se agotan. Pablo lo entendió cuando pidió a Dios que quitara su aguijón y recibió esta respuesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia no elimina la lucha, la redime, no te saca del campo de batalla, te enseña a pelear con una fuerza que no es tuya. Por eso, si estás cansado de tropezar, no te rindas. El cansancio no es señal de fracaso, es señal de que has estado resistiendo, y Dios ve tu esfuerzo. Él no mide tus caídas, mide tu perseverancia. Cada vez que te levantas, su misericordia te cubre de nuevo. No hay límite para su gracia, pero sí hay un llamado. No la uses para justificarte, úsala para avanzar. En el Salmo 37 se lee: el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. No dice que no caerá, dice que no permanecerá caído, porque la justicia no consiste en nunca tropezar, sino en nunca rendirse. El enemigo se desespera cuando te ve levantarte una vez más, porque cada vez que lo haces, le recuerdas que la victoria no es suya. El proceso de restauración no es instantáneo. Dios puede romper las cadenas en un momento, pero reconstruir el corazón lleva tiempo. Restaurar implica limpiar, sanar, fortalecer. El Salmo 23 dice: Él restaura mi alma. No dice que la reemplaza, la restaura. Eso significa que toma las mismas piezas rotas y las vuelve a unir con ternura. Dios no se impacienta con tu proceso. Él no abandona su obra a la mitad. Filipenses 1:6 promete que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Si el enemigo te dice que ya fracasaste, recuérdale que Dios aún no ha terminado. El pecado puede haberte debilitado, pero no define tu final. Pedro negó a Jesús 3 veces, y sin embargo fue el primero en predicar el Evangelio después de Pentecostés. Su caída no canceló su llamado, solo lo hizo más consciente de su dependencia. A veces, la vergüenza que sientes hoy será el testimonio que mañana levantará a otros. Cuando entiendes eso, comienzas a mirar tu pasado no como una condena, sino como una escuela. Las heridas se convierten en cicatrices de gracia, y esas cicatrices, lejos de desfigurarte, son la prueba de que sobreviviste, de que Dios te restauró. Pero hay algo que no podemos olvidar: la libertad requiere mantenimiento. Jesús lo explicó en Mateo 12, cuando dijo que un espíritu inmundo, al salir de una persona, recorre lugares secos buscando descanso. Y si vuelve y encuentra la casa vacía, trae consigo otros peores. Esa es una advertencia seria. Ser liberado no basta. Hay que llenar el espacio que antes ocupaba el pecado con la presencia de Dios. La oración, la lectura de la palabra, la adoración, la comunidad de fe, la confesión y el ayuno no son prácticas religiosas vacías, son muros de protección espiritual. Si dejas de alimentarte de la presencia, volverás a sentir hambre de aquello que te destruía. La libertad no se mantiene por inercia, se cultiva. Mira a Jesús, pasaba noches enteras orando, no porque fuera débil, sino porque era sabio. Sabía que sin comunión no hay poder. Si el Hijo de Dios dependía de la oración, ¿cuánto más nosotros? A veces creemos que la oración debe ser un discurso elocuente, pero las oraciones más poderosas son las más sinceras. Pedro, cuando se hundía en el mar, no tuvo tiempo para un sermón, solo gritó: Señor, sálvame. Y Jesús extendió su mano. No fue la elocuencia lo que movió el milagro, fue la honestidad. Dios no responde a oraciones perfectas, responde a corazones genuinos. Hay momentos en los que la mejor oración es un suspiro, un silencio, una lágrima, porque cuando ya no hay palabras, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Dios no está esperando una performance espiritual,
está esperando una entrega real. Rendirse es dejar que el Espíritu Santo gobierne donde antes gobernaba tu miedo. Es permitirle que toque áreas que habías cerrado. Es reconocer que no puedes sanar solo, y cuando lo haces, comienzas a experimentar una paz que no depende de las circunstancias. Esa paz no significa ausencia de lucha, sino presencia de propósito, porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino tener el poder de elegir lo que agrada a Dios. El mundo llama libertad a la ausencia de límites, pero esa libertad solo conduce a nuevas cadenas. Dios llama libertad al dominio propio, a la capacidad de elegir el bien incluso cuando el mal parece más fácil. Esa libertad solo es posible cuando el Espíritu Santo vive en ti. Él te recuerda quién eres cuando el enemigo te dice que ya no vales. Te levanta cuando el pasado te acusa. Te guía cuando la confusión amenaza con dominarte. Él es el fuego que no se apaga, la voz que no se rinde, la fuerza que no falla. Y cuando aprendes a escucharlo, descubres que la vida cristiana no se trata de luchar contra el pecado, sino de caminar con Dios. Porque cuando caminas con Él, el pecado pierde su poder. No necesitas esforzarte por evitar la oscuridad, porque la luz misma camina contigo. El enemigo te quiere cansado, Dios te quiere rendido. El enemigo te quiere confundido, Dios te quiere enfocado. El enemigo te quiere avergonzado, Dios te quiere libre. Todo cambia cuando entiendes que la victoria ya fue ganada. Tu trabajo no es conquistarla, es creerla y caminar en ella. Hay momentos en que Dios permite que caigas, no para humillarte, sino para enseñarte dependencia. Si nunca hubieras sentido el peso del pecado, no valorarías la ligereza de la gracia. Si nunca hubieras sido esclavo, no apreciarías la libertad. La cruz es el recordatorio eterno de que el pecado no tiene la última palabra. Jesús no murió para que seas perfecto, murió para que seas libre. Su sangre no fue derramada para que vivas con culpa, sino para que vivas con propósito. Cada gota derramada fue una declaración de amor, una promesa de restauración, un sello de victoria. Y esa victoria es tuya, no porque la merezcas, sino porque fue pagada por ti. Lo único que se espera de ti es que la recibas. Dios no busca héroes, busca hijos. No espera que llegues invencible, sino disponible. No te pide perfección, te pide entrega, porque la gracia no se activa con mérito, se activa con humildad. Dios no ignora tu historia. Cada paso, cada caída, cada lágrima ha sido vista por Él. Hay momentos en los que crees que el cielo guarda silencio, pero en realidad está preparando tu liberación. No hay prisión tan profunda que la gracia no pueda alcanzar, ni culpa tan antigua que la misericordia no pueda borrar. Dios no se impresiona por la magnitud de tu error, se conmueve por la disposición de tu corazón. Él no se aleja de los que tropiezan, se acerca a los que claman. David lo expresó con palabras que siguen vivas hoy. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si sientes que ya no puedes más, estás en el punto exacto donde su poder comienza a obrar. El mundo enseña que la fortaleza está en el control, pero en el reino de Dios, la fortaleza se manifiesta en la rendición. Porque cuando entregas tu lucha, permites que el Espíritu Santo pelee por ti, y Él nunca pierde una batalla. Hay una escena en la Biblia que ilustra esto con una belleza asombrosa. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, una mujer irrumpe en una cena donde Jesús está presente. Era conocida como pecadora, nadie la esperaba, todos la juzgaban. Pero ella entra sin permiso. Lleva un frasco de perfume, se arrodilla y rompe ese frasco a los pies del Maestro, llora y con sus lágrimas limpia los pies de Jesús, lo seca con su cabello y lo unge con ese perfume costoso. No pronuncia ni una palabra, no intenta justificarse, solo se entrega. Mientras los fariseos murmuran, Jesús la mira con ternura y dice: «Tus muchos pecados te son perdonados, porque amaste mucho».
Esa mujer entendió algo que pocos entienden: la verdadera adoración nace de la gratitud, y la gratitud nace del perdón. No esperó a estar limpia para acercarse, se acercó para ser limpiada, y ese es el llamado que Dios hace hoy. Acércate, tal como estás, con tus heridas, con tus temores, con tus dudas. Él no te rechazará. Jesús dijo: al que a mí viene, no le echo fuera. No hay pecado que supere su misericordia. No hay pasado que pueda resistir su amor. La cruz es prueba de ello. Fue allí donde cada cadena fue rota, donde cada deuda fue cancelada, donde cada culpa fue clavada. Y cuando Él exclamó: consumado es, estaba declarando que tu libertad era un hecho. Esa verdad cambia todo. Ya no eres el que eras, eres una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No algunas, todas, no parcialmente, completamente. Aceptar esa verdad es un acto de fe. La fe no es sentir, es creer aun cuando no ves evidencia inmediata. No esperes sentirte libre para creerlo. Cree y luego verás la libertad manifestarse. Así actúa Dios. Primero siembra la promesa, luego muestra el fruto. Tal vez pienses que ya lo intentaste muchas veces, que siempre terminas cayendo, pero permíteme decirte algo con claridad. Esta vez puede ser diferente, no porque tú seas distinto, sino porque ahora decides rendirte por completo. Y cuando el corazón se rinde, el cielo se abre. Recuerda lo que dijo el profeta Isaías: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La libertad no significa que no habrá lucha, significa que no lucharás solo. Cada día que elijas a Dios, el pecado perderá poder. Cada oración, cada decisión, cada acto de fe es un ladrillo en la construcción de tu nueva vida. No subestimes los pequeños pasos. Los grandes milagros se edifican sobre pequeñas obediencias. El enemigo tratará de recordarte quién fuiste, pero tú debes recordarle quién eres ahora. Ya no eres esclavo, eres hijo. Ya no estás condenado, estás redimido. Ya no vives bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia de Cristo. Y cuando entiendes eso, ya no caminas con miedo, sino con propósito. Ya no te defines por tus caídas, sino por el amor que te levantó. Ya no vives para evitar el mal, sino para reflejar el bien, porque la libertad no consiste en huir del pecado, sino en vivir tan lleno de la presencia de Dios que el pecado pierde sentido. Mira la historia de Pedro. Negó a Jesús 3 veces, pero Jesús lo restauró 3 veces. Por cada negación, una afirmación de amor. ¿Me amas?, le preguntó. Pedro respondió: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es decir, levántate y sigue. Tu pasado no te descalifica, te prepara. Tus errores no cancelan tu llamado, lo purifican. Dios usa lo roto, siempre lo ha hecho. Convirtió el bastón de Moisés en señal de poder. Transformó el llanto de Ana en nacimiento de profeta. Hizo del fracaso de Pedro una plataforma de predicación. Lo que entregas, Él lo redime. Lo que confiesas, Él lo limpia. Lo que sueltas, Él lo transforma. No permitas que la culpa te impida avanzar. La culpa te ata al pasado. La gracia te impulsa al futuro. Cuando Dios te perdona, también te invita a perdonarte. Muchos cargan cadenas no porque Dios no los haya liberado, sino porque ellos mismos no han aceptado el perdón. Pero si el Creador del universo ya te limpió, ¿por qué seguir cargando lo que Él ya llevó sobre sus hombros? Tu libertad será una luz para otros. Así como el gadareno liberado fue enviado a su pueblo, así también Dios te enviará a contar lo que Él ha hecho. Y no necesitarás adornar tu historia. Bastará con decir la verdad, porque tu testimonio tendrá el poder que no tienen los discursos. La gente no necesita héroes, necesita esperanza.
Tal vez no predicarás con un micrófono, pero predicarás con tu vida, con tu cambio, con tu paz, con tu manera de amar. El evangelio más poderoso no siempre se pronuncia con palabras, se vive con actos. Y recuerda esto, el proceso nunca termina. La libertad no es un destino, es un camino diario. Jesús dijo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La clave está en permanecer. Cada día que eliges su palabra, eliges seguir libre. No se trata de sentirte fuerte, sino de mantenerte conectado. Cuando falles, corre a la gracia. Cuando dudes, busca su presencia. Cuando te sientas solo, recuerda que Él prometió, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa promesa es el ancla de tu alma. Quizás en este momento aún sientas el peso de tus luchas, pero no confundas proceso con derrota. El oro se purifica con fuego y la fe se fortalece en la prueba. No temas si estás siendo probado. Significa que estás siendo preparado. Dios no te está destruyendo, te está refinando. Llega un día en que miras atrás y entiendes que todo tenía sentido, que cada caída te enseñó humildad, que cada lágrima te enseñó compasión, que cada silencio te enseñó a escuchar la voz de Dios, y descubres que la libertad no fue solo dejar atrás el pecado, sino encontrar el propósito por el cual fuiste creado. Ese propósito no es otro que reflejar la gloria de Dios en tu vida, no con perfección, sino con autenticidad. Mostrar al mundo que hay esperanza, que el perdón existe, que la gracia todavía transforma. Y así como el sol sale cada mañana sin cansarse, la misericordia de Dios también amanece sobre ti cada día. No importa lo que hiciste ayer, hoy puedes empezar de nuevo. La Biblia dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Esa es la promesa que sostiene a los que se levantan. Por eso, hoy el cielo te invita a tomar una decisión, no a ser perfecto, sino a ser libre, no a demostrar, sino a rendirte, no a esconderte, sino a correr hacia los brazos del Padre. Él te está esperando, y cuando llegues, descubrirás que la libertad que buscabas no estaba lejos, siempre estuvo ahí, en el lugar donde dejas de luchar solo y permites que Cristo viva en ti. Porque la verdadera libertad no consiste en escapar del pecado, sino en ser lleno del Espíritu Santo, hasta que el pecado pierda su voz. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a declarar con fe, camino en la libertad de Cristo. Escríbelo, créelo y dilo cada día, porque las palabras que confiesas con fe se convierten en los cimientos de tu nueva vida. Y te pido algo más, ayúdanos a llevar este mensaje a más personas. Comparte este video, para que otros también encuentren la libertad que tú estás recibiendo. Suscríbete al canal El Código de las Escrituras y activa la campanita, para que no te pierdas ningún contenido que pueda fortalecer tu fe y renovar tu espíritu. Juntos podemos ser portadores de luz en un mundo que vive en oscuridad. Juntos podemos recordarle al mundo que Cristo todavía libera, que la gracia todavía sana, y que el amor de Dios nunca falla, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.